Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Y te damos la bienvenida a nuestras celebraciones. Nuestra misión es conectar personas a través del amor, poder sobrenatural y paternidad de Dios, que reflejen el carácter de Cristo y que sirvan como instrumentos de transformación en la familia, la comunidad, las instituciones y todas las esferas de la sociedad. Este es el día que hizo el Señor. Prepárate, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Bienvenido a tu iglesia. Y de FUB somos todos. Con ustedes, el pastor general de la iglesia Dios está formando un pueblo, Marco Acosta. Dios les bendiga, iglesia. Dios está formando un pueblo. Reciban un cordial saludo a cada una de las personas que han decidido venir y celebrar el nombre de Jesús, que han decidido venir a buscar su rostro, a oír su palabra. Gracias por estar en este lugar. Y también saludamos a quienes desde la transmisión se unen, quizás por nuestro canal de YouTube o allí a través del Facebook. Tú que estás allí en tu casa, que estás en un lugar en donde vas a recibir una palabra de Dios, gracias. Y no te desconectes de lo que Dios va a hacer en esta mañana, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Amén. Estuvimos en nuestro tiempo de casados, un tiempo de ministración para los matrimonios, edificación, palabra. Sin duda alguna, estos espacios que la iglesia abre para edificarnos son una oportunidad para crecer. Amén. Cada vez que usted pueda, saque su tiempo, prográmese. No se imagina la bendición y lo edificados que fuimos los matrimonios en este tiempo de aprendizaje, enseñanza y bendición. Y como estamos en este mes de septiembre y estamos estudiando acerca de la gloria de Dios, estamos entendiendo que nacimos y fuimos creados para su gloria, que hay un diseño original en el que encontramos una bendición integral. Hoy quiero compartir algo acerca de la familia. La familia. Y he titulado este mensaje Una familia a su imagen. Una familia a su imagen. Quiero tomar como ejemplo una descripción literal de lo que yo veo en una familia muy importante en la Biblia. La familia de Abraham no solo fue significativa, sino trascendental en la historia bíblica. Cuando el pecado del hombre llegó a tal extremo que el mismo Dios se había arrepentido de crear toda la humanidad, Dios en su gracia y su misericordia quiso dar una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad inició en la vida de Abraham. Dios le hace un llamado a Abraham como padre de un nuevo pueblo y como protagonista de una nueva generación a través de la cual Dios podría no solo desarrollar el cumplimiento de sus promesas, sino también iniciar ese plan de salvación y redención. Así que Abraham, más conocido como el padre de la fe y el hombre que a sus 100 años de edad, cuando ya no había ninguna posibilidad de tener hijos, Dios le cumple su promesa y da a luz a aquel varón llamado Isaac. Es el ejemplo para poder encontrar algunos principios cardinales que nos permiten formar familias a su imagen. Formar familias a su imagen es formar familias conforme al diseño de Dios. Tenemos principios en la palabra que nos permitirán construir familias bíblicas, y esos son los principios que quiero rescatar hoy. Génesis capítulo 21, vamos a leer la palabra de Dios. Del versículo 1 al versículo 12. ¿Cuántos trajeron sus Biblias en esta mañana? Muy bien, podemos leer la palabra, bendita, sagrada palabra de Dios. Es el único libro en la historia de la humanidad que cada vez que tú lees, el autor está presente. Vamos a leer entonces. Nacimiento de Isaac.
Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. ¿Cómo se llamó el hijo? Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Recordemos entonces, leyendo estos pasajes que describen lo que son las situaciones familiares de una familia muy importante, porque es la familia de Abraham, que la familia es la institución humana más antigua, básica, pero más importante que Dios creó en esta humanidad. La familia es el lugar donde el ser humano es insertado, pero también es el lugar donde el ser humano es influenciado para moldear su creencia, su convicción, su carácter, su pensamiento, su percepción. Es en la familia donde nosotros recibimos valores. Es en la familia donde nosotros recibimos principios para determinar si algo es bueno o es malo. Incluso todo lo que la persona llega a hacer después, en su edad adulta, depende muchísimo de los factores que forjaron su juventud. Muchos adultos comen lo que les enseñaron a comer en casa. Muchas personas tienen hábitos conforme lo que en casa les instruyeron. Y por eso es que Dios crea al hombre, pero la familia adapta y adecúa al ser humano como producto final que hace parte de la sociedad. Dios entonces diseñó ese diseño original para que a través de las familias se realizara ese plan divino y se ejecutara la voluntad de Dios. Diga conmigo: todo lo que Dios quiere hacer, lo quiere hacer a través de la familia. La familia conforme al diseño original, la única familia que existe y que existirá. La familia compuesta por un hombre y una mujer son el diseño y el reflejo de Dios en la tierra. Cuando usted revisa el significado de la palabra él, refiriéndose al hombre, la raíz de la palabra él o la raíz de la palabra ella, ambos significados traducen la imagen de Dios. No se concibe una imagen distinta de familia en la tierra que refleje la imagen de Dios si no es un hombre y una mujer. Así entonces, las familias son muy importantes. Incluir principios bíblicos en la familia permiten que esas familias algún día caminen en el diseño de Dios. Ahora, lo que suceda al interior de las relaciones familiares va a determinar el alcance, el éxito y la trascendencia de ese hijo que se forma en la familia. ¿Y qué podemos ver entonces en estos versículos de las relaciones familiares de Abraham, de Sara, de Isaac, incluso de Agar, de Ismael, de todo lo que puede pasar en una familia, funcional o disfuncional? Número 1,
Vamos a ver qué es lo primero que encontramos aquí. Cuando usted lee el versículo 1, hay algo muy importante que usted tiene que observar. Mire lo que dice el versículo 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Cuando usted se detiene en ese texto bíblico, usted se da cuenta que aquí hay un principio poderoso que toda familia debe abrazar. Si quiere tomar nota, le va a bendecir muchísimo. Número 1, la base de la relación de su familia es su relación con Dios. El hecho de que Dios visitara a Sara me permite afirmar que Sara tenía una relación con Dios. Abraham y Sara eran personas de altar. Abraham y Sara recibieron la promesa no por Instagram, tampoco por Facebook, ni por un profeta de aquel tiempo. No. Abraham y Sara no necesitaban a un profeta con capacidad de decir número de cédula para afirmar su identidad. No. Y nada contra los profetas que hacen eso, que Dios los bendiga. Pero era tan sencillo como que ellos tenían una relación con Dios. Y cuando tú tienes una relación con Dios, tú tienes la capacidad de entender lo que Dios tiene para tu vida, lo que Dios tiene para tu casa, lo que Dios tiene para tu familia, lo que Dios tiene para tus hijos, lo que Dios tiene pensado acerca de ti, lo que Dios ha diseñado para tus generaciones. Y nadie más te lo tiene que contar porque ya Dios te lo contó de primera mano. Aunque Abraham era peregrino y extranjero, a donde él llegaba hacía altar. Génesis capítulo 12, versículo 6. Mira, si hay algo que las familias tienen que entender, es que la armonía, la paz, la tranquilidad al interior de su matrimonio y de su hogar depende del altar que en tu casa se haya decidido levantar. Lo primero que hace Abraham cuando sale de su tierra y de su parentela es que llegó al lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y en el versículo 7 encontramos que para él era muy importante, versículos 7 y 8, tener una relación con Dios. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿A quién le dio la promesa a Dios? A Abraham. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién le dio la promesa Dios a Abraham? ¿Por medio de quién? De nadie. El mismo Dios le dio la promesa. ¿Cuántos quieren saber qué promesas de Dios hay para su vida? Esas te las va a entregar Dios directamente. Claro, si tú tienes una relación con Dios. Esa promesa vino de la relación con Dios. Hay unas promesas que tú no has entendido para tu vida porque tu relación con Dios todavía no ha llegado al nivel que tiene que llegar. Pero Abraham sabía de la promesa para su vida porque él tenía una relación con Dios. Y como él sabía lo importante que era tener una relación con Dios, ¿qué dice la Biblia después de que Dios se le apareció y le habló y le entregó la promesa? ¿Qué hizo Abraham? Altar. Si hay algo que yo puedo entender que permitirá en tu vida reflejar la imagen de Dios a través de tu familia, es que tú marques este principio: en tu casa debe haber un altar para Dios. Era lo primero que Abraham hacía. Abraham sabía la importancia del altar. Tendrás relaciones sanas y tranquilas al interior de tu familia si tienes una firme relación con Dios. El termómetro de que ese altar está deteriorado es el conflicto continuo, es la rencilla continua, es la irritabilidad continua. Escúchame esto, mira, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde hay una atmósfera de gloria, las tinieblas no pueden estar. Donde hay una atmósfera de la presencia de Dios, ahí no tiene por qué haber destrucción, división, malas palabras, no tienen por qué haber.
Cuando tú logras construir una atmósfera de la presencia, de la gloria de Dios, cuando tú pones versículos en las paredes de tu casa, cuando tienes un lugar para buscar su presencia, cuando te determinas a poner adoración ahí en tu casa 24 horas al día, cuando tú te cercioras de que tu casa no es tu casa, es un Betel, puerta del cielo, casa de Dios, ahí no tiene por qué gobernar las tinieblas, ahí tiene que gobernar Jesús de Nazaret. Amén. Es una bendición respirar la paz de Dios. Yo tengo que ser un vigilante de que en mi casa esté la presencia de Dios. Yo le decía a una persona con la que converso y le enseño principios bíblicos, le decía, tú tienes que tener mucho cuidado con las personas que entran a tu casa. Tú tienes que ser celoso de lo que permites que entre a tu casa. Tú tienes que saber a quiénes le abres la puerta de tu casa, porque tu casa tiene que ser el lugar sagrado, respetado y honrado donde habite la presencia de Dios. El altar familiar fue la garantía de la promesa para Abraham. Lo que te estoy tratando de decir es que cuando tú levantas un altar en tu casa, poseerás todo lo que Dios te ha prometido. Inicié diciéndole que visitó Dios a Sara y le cumplió lo que había prometido. Hay alguien que tiene que entender lo que hay detrás del versículo. La única forma para que veas el cumplimiento de la promesa, de lo que Dios ha dicho sobre tus hijos, de lo que Dios ha dicho sobre tus nietos, de lo que Dios ha dicho sobre tus generaciones, la única forma para que veas el cumplimiento de lo que Dios ha prometido hace tantos años, y quizás tú pensarás que Dios se olvidó de esa promesa y que ya Dios no se acordó de ti, es que tú tomes una decisión a partir de esta reunión. Voy a levantar altar para Dios en mi casa, y en mi casa lo más importante, por encima de alfombras, salas, comedores, lavadoras, secadoras, microondas, lo más importante en mi casa es que esté la presencia de Dios. Tienes que cerciorarte de que en el lugar donde vives, Dios viva contigo. Por eso mira lo que dice el Salmo capítulo 33 versículo 11. Esto es uno de los textos que más amo en la palabra. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Sabes por qué el consejo de Jehová permanecerá? Por encima de lo que los médicos digan, por encima de lo que los enemigos digan, por encima de lo que las noticias digan, por encima de lo que el precio del dólar, la bolsa, el café diga. Porque es que donde está Dios, tu realidad no es conforme a lo que pasa en la actualidad. Tu realidad es conforme a lo que la palabra ya determinó. Necesitamos, familia, Dios está formando un pueblo, edificar altar. Es en el altar donde la familia se restaura. Es en el altar donde la familia logra superar procesos difíciles. Cuando Abraham se desanimaba, el altar lo levantaba. Cuando Abraham cometía errores, el altar lo corregía. Cuando Abraham tomaba decisiones incorrectas, el altar lo hacía caer en cuenta. ¿Cuántos están entendiendo? El altar es la posibilidad de que Dios se convierta una voz constante en hablarte en los momentos necesarios para que hagas las correcciones que tú y yo tenemos que hacer día a día. Así que yo te invito a que, así como esta primera familia entendió que la base de sus relaciones intrafamiliares era la relación con Dios, asimismo tú puedas entender que la forma como se va a ir el conflicto de esa casa, la forma como se va a ir la rencilla, la forma como se va a ir la pelea. ¿A quién le gusta vivir en pelea? ¿A quién le gusta vivir en conflicto? Aquí hay gente que a veces prefiere darse por ahí unas 10 vueltas a la manzana antes de llegar a esa casa, antes de llegar a ese round de pelea, antes de llegar a esa batalla. Lo veíamos tal como
sucede en la palabra de Dios. El conflicto constante es una puerta gigante que tú no puedes abrir. Proverbios 27:15, mira esto. Proverbios 27:15. Mira esto. Proverbios 27:15. ¿Cuántos están leyendo la palabra de Dios? Gotera continua en tiempo de lluvia. ¿Se ha visto una gotera continua? ¿Una gotera continua? ¿Usted se aguanta eso 5 minutos? 10 minutos. Pero a los 15 minutos usted en automático va y pone una olla. ¿Sí o no? O un vaso. Eso es, la mujer es recursiva, ¿no? Vaso, olla, todo lo que sea. Pero lo que usted no quiere es que esa lo enloquezca. El proverbista dijo: así es la mujer rencillosa. Qué cosa tan brava. El conflicto. Mira lo que dice el siguiente versículo, versículo 16. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. ¿Ah? Es una cosa difícil, es una cosa desgastante, agotadora. Pastor, gracias que me está entendiendo. ¿Quién le dijo que ya no me aguanto a esta vieja? El problema no es de ella. El problema, cabezón, es que usted en esa casa no ha hecho altar. La vieja rencillosa es porque usted no es capaz de coger y levantarse a las 3 de la mañana y meterle leña, meter piedra, adorar, orar, exaltar, poner aceite, levantar altar. Estaban los hombres sacando pecho, ¿no? Estaban sacando pecho. Eso los veía yo, que casi me tiraban ofrendas aquí. Sinvergüenzas. Si es que la razón por la cual hay una rencilla, hay un hostigamiento, hay una braveza, hay un conflicto constante, es porque ahí necesita un hombre pararse y hacer un altar para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Abraham tenía claro el concepto de altar, y yo quiero que todas las familias de la iglesia de Dios está formando un pueblo entiendan que la forma de tener paz, armonía, tranquilidad, bendición, relaciones sanas al interior de una familia es por medio de una vida de altar. Número 2. ¿Qué más vemos en esta familia en Génesis 21? Dice la palabra en el versículo 4 que circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Mira esto tan poderoso. El segundo principio para poder edificar familias a su imagen, además de tener el hábito de hacer altar en nuestras casas, es decidir darle a nuestra familia una impronta de identidad y cultura bíblica. Esto es muy importante, familia de la iglesia. Si a Dios se está formando un pueblo. Hoy muchas culturas quieren dar identidad. Muchas formas de pensar quieren dar identidad. El ambientalismo quiere dar identidad. El feminismo quiere dar identidad. El patriarcado quiere dar identidad. Las tendencias ideológicas quieren dar identidad. Los deportes quieren dar identidad. Los artistas quieren dar identidad. Los famosos quieren dar identidad. Pero ¿sabes algo? Una familia de reino tiene que saber dar identidad bíblica de generación en generación. Abraham circuncidó a su hijo a los 8 días como la palabra lo decía, sin que Isaac tuviese conciencia alguna. Lo que Abraham hizo con su hijo fue meterlo en el pacto, quiéralo o no.
Estamos en un tiempo donde tenemos que agarrar a nuestros hijos y meterlos en el pacto, ellos lo quieran o no. Si hay algo por lo cual hoy la cultura de este tiempo tiene una confusión de valores, de creencias, de convicciones, es porque los padres no hemos sido intencionales en establecer una cultura de reino que le dé identidad a nuestra familia con orgullo. Tenemos que volver al tiempo en donde no mentir sea un honor para nuestras familias. Tenemos que volver al tiempo en donde no robar sea una honra para nuestro apellido. Tenemos que volver al tiempo en donde confesar que somos cristianos sea una evidencia de mi familia y portemos con honor el nombre de ser cristianos. Tenemos que volver al tiempo en donde guardarnos para el matrimonio sea un acto heroico de esta nueva generación que sabe respetar su cuerpo y el del sexo opuesto. Tenemos que volver al tiempo donde respetemos la vida desde la concepción. Tenemos que volver al tiempo en donde lo que hay en el vientre no es un saco de células, es un diseño eterno de Dios. Tenemos que volver al tiempo en donde el divorcio no haga parte de nuestro lenguaje, porque es un santo pacto matrimonial. Pero eso se ha perdido y se ha esfumado porque no hemos guardado la identidad bíblica. Nosotros tenemos que marcar a nuestros hijos, díganme amén los padres. Tenemos que darle identidad a los hijos. Mira, cuando uno ve los documentales de Israel, uno se da cuenta que los niños en la celebración de sus fiestas, los jóvenes, los adolescentes, van camino a la sinagoga con los rollos, con sus hábitos culturales tradicionales, sin pena que los graben, sin vergüenza que les digan judíos, sin sonrojarse porque portan la cultura con la que la marcaron desde niños, porque simplemente para ellos es un orgullo venir de Abraham, pertenecer a la familia de Dios. Nosotros, iglesia, tenemos que portar con honorabilidad nuestras convicciones, portar con honorabilidad nuestras creencias. Enseñar a nuestros hijos, enseñar a nuestras generaciones, poner la impronta del comportamiento bíblico para que cuando esa generación se levante, ninguna fuerza, ningún pensamiento, ninguna influencia demoníaca pueda cambiar su conducta por lo que en casa fue sembrado con vehemencia y determinación en su corazón. Ningún profesor podrá cambiar el pensamiento de tu hijo porque tú lo enraizaste desde la perspectiva bíblica en su corazón. Cuando Abraham marcó a su hijo en el pacto de la circuncisión, lo que estaba haciendo era sacarlo de bastardo y ponerlo en el pacto de la bendición. Yo creo que hay familias que no van a levantar más bastardos, hay familias que van a levantar hijos llenos de la palabra de Dios. No daremos bastardos, no daremos gente confundida de sus convicciones. No. La cultura bíblica se impondrá en nuestras familias y en nuestra generación. Necesitamos darle identidad a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Hijo, en esta casa se ora antes de comer. Hijo, en esta casa se ora antes de salir. Hijo, en esta casa se honra la presencia de Dios. Hijo, en esta casa se honran a las autoridades. Hijo, aquí no se hace lo que tú quieres, aquí se hacen instrucciones, aquí hay hábitos, aquí hay reglas. Iglesia, el hijo que no respeta una regla en su niñez jamás respetará una señal de tránsito. Pero eso lo podemos hacer tú y yo. Si queremos levantar familias a la imagen de Dios, necesitamos levantar altar de Dios y necesitamos poner una impronta de cultura bíblica en donde la identidad de nuestros hijos no sea estorbada porque está enraizada en su propio corazón. ¿Cuántos dicen amén? Número 3. No solo necesitas altar, no solo necesitas identidad. Una familia a su imagen es una familia que tiene y camina en la unidad del Espíritu.
Mira este tercer punto tan interesante. Diga conmigo, unidad. La unidad en la familia garantizará la conquista de las promesas de Dios. Perdón que ahí hay un error. Garantizará la conquista de las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas Dios ha hecho a ti, a tu vida? Dios ha hecho muchas promesas. Dios le hizo tantas promesas al apóstol Marco Díaz que se están cumpliendo en nuestra generación. Dios las ha hecho. Pero ¿por qué se están cumpliendo? Porque nos hemos unido. Nos hemos unido. Toda la descendencia del apóstol Marco Díaz predica la palabra de Dios. Toda. Su hija, sus nietos, sobrinos como yo, bisnietos, primos, hermanos, iglesias, Colombia, fuera de Colombia, empresarios, abogados, magistrados, arquitectos, gobernantes. ¿Por qué? Porque un día el Abraham de nuestra generación aprendió que si él estaba unido en el espíritu y con su esposa, podrían dar a luz una generación. Tú a veces ves muy pequeño lo que está pasando a través de tu pequeña familia, pero tu pequeña familia en el futuro serán como la arena del mar. No se podrán contar. Tu pequeña familia, lo que empezó con el apóstol y una hija, la pastora Marcela, se unió el siervo con la sierva. La sierva nunca, después de que ya aceptó a Cristo y recibió la revelación de su salvación, nunca resistió la asignación. Lo acompañó a abrir iglesias, lo acompañó a influenciar el gobierno, lo acompañó en las carreteras, lo acompañó en los peligros, lo acompañó en las lluvias, lo acompañó en los desiertos, lo acompañó en las persecuciones, lo acompañó hasta que lo enterró. Y después ella lo alcanzó. Eso se llama unidad. Diga conmigo, unidad. Ella alguna vez me daba un consejo y me decía: Marco, el día que ustedes dos se unan, refiriéndose a mi esposa, para lo que Dios ha trazado en sus vidas, ese día ustedes no caminarán, ese día volarán. Tú necesitas la unidad del Espíritu en tu casa para que creas que todas las promesas de Dios se cumplirán. Escucha esto: lo que Dios no ha cumplido en tu casa es porque no hay una unidad integral que exige el cumplimiento de las promesas de Dios. Número 3, no solo altar, no solo identidad de reino, no solo unidad. Lo 4 que es muy importante para desarrollar una familia a su imagen es desarrollar una cultura de bendición. Eso es muy importante, iglesia. Dios está formando un pueblo. ¿Por qué una familia a su imagen exige desarrollar una cultura de bendición? Todo lo que inicia sin bendición fracasa. Lo que tiene la bendición de Dios, aunque vengan lluvias, ríos, truenos que golpeen contra esa casa no caerá porque está sobre la roca. Pero lo que tiene la bendición de Dios, escucha esto: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. La familia de Abraham entendió la importancia del principio de la bendición. Cuando tú bendices a alguien, escucha esto: cuando tú bendices a alguien, le das el poder para prosperar. La patilla no es patilla instantáneamente. Me refiero a la fruta. La fruta de la patilla primero es una semilla. Ahora bien, esa semilla bendecida es una patilla deliciosa.
Sin la bendición de Dios, esa semilla no da fruto. ¿Cuántos están entendiendo? Tú eres una semilla, pero tu relación con Dios, el venir los domingos, el ir al grupo de enlace, formarse en el módulo transformación, haber ido a encuentro, insistir en tu relación con Dios, me permite decirte algo. Aunque te veo como semilla, tienes una carota de patilla. Dile al que está a tu lado: hola, carepatilla. Sí. ¿Por qué? Porque escúchame esto: lo que porta la bendición de Dios, sin duda alguna prosperará. Lo que tiene la bendición de Dios tiene el poder para avanzar. Y esto no solo es concerniente a las finanzas, porque uno piensa: es que usted es bendecido porque tiene plata. No, ya le he dicho que yo conozco tanta gente tan pobre que lo único que tiene es plata. No. Prosperar no es solo lo concerniente a las finanzas. La palabra prosperar significa facultar a alguien para caminar con éxito. Y por eso nada de lo que inicia en el Señor inicia bien sin la bendición de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28. Ya creó al hombre, a la mujer, los tenía listos, puestos en escena. Los va a poner a fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla. Ya los tenía listos, los había creado a su imagen. Capacidades, habilidades, destrezas, virtudes. Eran dioses con minúscula. Tenían lo sobrenatural, tenían sabiduría, tenían revelación, tenían gobierno, tenían dominio. Sí, pero no tenían la bendición. Y como lo que inicia sin bendición fracasa, entonces dijo Dios en el versículo 28: ¿y los qué? ¿Y los qué? Tenían toda la posibilidad de ser grandes, pero nunca olvide: lo que inicia sin la bendición de Dios fracasa. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que lo que todavía no tiene fructificación y multiplicación en tu vida es porque carece de bendición. Ese fue el diseño de Dios. Esa fue la estrategia de Dios. Una cultura de bendición. Diga conmigo: a partir de hoy voy a desarrollar una cultura de bendición. Refiriéndose a la familia, pastor, ¿cómo hago para bendecir a mis hijos? Claro, hay una ceremonia de bendición, o hay etapas distintas en la vida del ser humano donde tú debes bendecir a tus hijos. ¿Qué es bendecir? ¿Qué es bendecir? La palabra bendición viene de la palabra veraka en hebreo. Veraka significa transferir el favor de Dios. Imagínate esto tan poderoso. Cuando tú bendices, transfieres el favor de Dios. Ahora hay otra palabra que es eulogeo. Significa hablar bien de alguien. Cuando juntas las dos palabras o los dos significados, estás entendiendo que cuando tú bendices a alguien, le otorgas el favor y la gracia de Dios para prosperar. ¿Cuántos creen que la bendición de Dios es importante? Muy bien, el diseño de Dios es que los padres bendecimos a nuestros hijos. El esposo bendice a la esposa bendice al esposo. Diga conmigo: cultura de bendición. Pero sobre los hijos, esa bendición es muy, pero muy importante. Génesis 48:8. Muy, pero muy importante. Aquí hay una trampa que el diablo ha puesto: romper la relación cercana entre padres e hijos, hijos y padres. Eso fue un plan trazado, también trazado por Satanás, que incluso los 400 años de silencio anunciaban que vendría el espíritu de Elías, que restauraría el corazón de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Porque la venida del Mesías tenía que restaurar el mandato de bendición. El mandato de bendición exige que los padres son los que bendicen. Por eso es que la paternidad es tan importante. Porque como el enemigo sabe que en la ruptura relacional entre el papá y el hijo hay una incapacidad de establecer una cultura de bendición, en lo que más insiste el diablo es en separar a los padres de los hijos, especialmente en la pubertad y en la adolescencia. Porque ahí es donde afirma identidad, ahí es donde afirma convicciones, ahí es donde afirma principios, valores, ahí es donde se echa raíz de sistema de creencias.
Pero cuando tú comprendes la necesidad de la bendición, entonces te encuentras un ejemplo como este, Génesis 48:8. ¿Cómo bendecir a los hijos? Y vio a Israel los hijos de José. ¿A quién se refiere ahí el texto bíblico? A Jacob, ¿verdad? Solo que después de la lucha con el ángel en Peniel, su nombre fue cambiado. Ya no se llamó más Jacob, sino se llamó como Israel. O sea, este es el nieto de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. Él tiene la bendición de ver a los nietos. ¿Sabes algo, iglesia? Dios está formando un pueblo, una familia a la imagen de Dios. Verá sus generaciones servir a Dios. Denle un aplauso al Señor por eso. Eso sí existe. Tus nietos predicarán. Tú te sentarás en esta silla a saber predicar a tus nietos. Yo tuve una visión hace muchos años. Hace muchos años tuve una visión. Y en esa visión estaba el apóstol, estaba mi papá, estábamos en un auditorio muy similar a este. Muy similar a este, hace muchos años. Marco estaba más pequeño. Y yo me sentaba con mi papá atrás, me sentaba con el apóstol atrás, y yo me hacía al lado. Y uno de mis hijos predicaba, el otro hijo tocaba la batería, el otro tocaba el piano. Y yo me desperté. Y el Señor me habló y me dijo: ¿sabes qué? Dile a la iglesia que por el pacto generacional verán a sus nietos predicar. Reciba esa palabra en el nombre de Jesús. Entonces vio Israel a los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Viejito ya. ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. ¿Qué era lo más importante para el anciano? Pásele las escrituras que firme rápido antes de que se muera el viejo. ¿Eso era lo más importante? ¿Cuántos dicen amén? A mentirosos. Es que tenemos una cantidad de confusiones, de principios, que hacemos lo que no tenemos que hacer. Lo importante no eran las propiedades, lo importante no eran los recursos, lo importante no era el poder. No. Lo importante era tener la bendición. Esto lo he tenido yo claro en mi vida. Mi papá, por su proceso de vida, no pudo dejarme un esfero. Después de tener millones de dólares, no me dejó un esfero. Errores que cometemos cuando nos apartamos de Dios. A mi esposa y a mí nos ha tocado construir, pero mi papá me bendijo. Y tiene más valor la bendición que él me dio que si me hubiera dejado todas las propiedades que Satanás le quitó. No quiere decir que no es importante que dejemos propiedades, porque los padres atesoramos para nuestros hijos. Pero cuando le acercaron los nietos a Isaac, a Jacob: acércalos ahora a mí. ¿Y los qué? Mira lo que dice la Biblia: los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Cuando el apóstol se estaba muriendo ya, el apóstol Teresa me dijo: no pasa esta noche. Rápido paré yo el carro, me fui. Ya el apóstol casi no reaccionaba. Yo había hablado con él 4 días antes. Cuando ya en las últimas, no había nadie en esa casa, yo me arrodillé, le agarré la mano y me la puse así en la cabeza. Aunque él ya me había ungido, ya me había bendecido. Pero yo sabía que lo más importante de ese patriarca no eran sus libretas, aunque eran muy importantes. No era su ropa, aunque era muy importante. No era su iglesia, aunque es muy importante. No era su finca, aunque era muy importante. Lo más importante del anciano era la bendición. Y yo, como medio he leído la Biblia, fui a avión.
Y me fui. Y le agarré la mano, me la puse en la cabeza y le dije: no te suelto hasta que me bendigas. Te mueres con la mano en mi cabeza. ¿Por qué? Porque esa fue la bendición patriarcal. Mira, ¿qué hizo el abuelo? Se acercó, les besó y les abrazó. ¿Qué hizo? Les besó y les abrazó. ¿Qué me está tratando de decir? Mire, en este pasaje usted tiene que entender que la bendición, una cultura muy tradicional en mi familia, era que nosotros siempre le decíamos a la nona, o sea, a la abuela, le decíamos: nonita, bendición. Una cultura santanderiana, norte santanderiana, muy linda. Nonita, la bendición. Sí, pero más allá de decir, era hacer, expresar. Mira cómo tú bendices a través del amor expresado y demostrado. ¿Cuántos están entendiendo? Él agarró a su hijo. Llámame a Marco, que ya llegó por ahí. Llámame a Marco. Él agarró a su hijo, lo abrazó. ¿Qué dice? ¿Y lo qué? ¿Qué significa espiritualmente el beso y el abrazo? ¿Qué significa? Beso viene de la palabra nashak. Mira esto tan tremendo. Beso sublime que adhiere el alma al Padre y los une en una sola visión. Está poderoso eso, ¿no? Cuando Jacob besó a sus nietos, no les estaba dando un beso ahí nomás de cariño. Jacob estaba adhiriendo a la visión a sus nietos. Si hubo algo que el apóstol inyectó en mis venas, fue la visión por Colombia. Yo lo tengo clarísimo. Colombia para Cristo, Colombia para Cristo, Colombia para Cristo, Colombia, que el gobierno sea transformado, que Colombia, Señor, sea transformada, que el gobierno él lo decía, lo transpiraba, lo proclamaba, lo decretaba. La bendición debe ser expresada y demostrada. Cuando mi papá regresó de su proceso de haberse apartado de Dios, yo tenía muchas preguntas, cuestionamientos, juicios. Eso fue en un apartamento aquí frente al Campín, en un penthouse. Yo iba con muchos argumentos. 17 años, me dejó a los 11, de los 11 a los 17, solo desastres de adolescente. Entonces yo iba a decirle: venga, ¿usted por qué me dejó solo? ¿Usted por qué esto? ¿Usted por qué nunca fue a un partido de fútbol? ¿Usted por qué nunca me acompañó? ¿Usted por qué esto? Y cuando yo llegué, entré al penthouse, subí unas escaleras, él iba bajando, yo llevaba 6 años sin verlo. Y cuando él llegó, mi papá es un avión bravo, ese man no es un avión, es un jet. Mi padre natural. Él sabía la paternidad. Entonces él no dejó él no me dejó ni hablar. Y rápido me agarró, me abrazó, me besó. Cuando me abrazó y me besó, me sanó, me liberó. Se me olvidó la soledad, se me olvidó el alcohol, se me olvidó el engaño, se me olvidó la amargura, se me olvidó. Porque él sabía que lo primero que tenía que hacer era bendecirme, y a través del beso y el abrazo sanó mi corazón. Todos los días de tu vida bendice a tus generaciones, afírmalos, abrázalos, bésalos, impárteles el destino, porque tendrás una familia a la imagen de Dios. Ponte de pie.
Sal de aquí a hacer altar. Pastor, pero yo soy madre, cabeza de familia, deje de chillar. De los 11 a los 17 yo estaba solo. Mi mamá siempre me dijo: vas a llegar alto, vas a ser grande, vas a ser un político importante en este país, te debe gobernar, te debe ver. Vieja loca. Todo lo que dijo está pasando. Porque no hay nada más sensato que una madre enloquecida por bendecir a sus hijos. Si no está el mechudo ese, pues usted es el papá de esa casa. Amén. Levanta altar para Dios. Genera una cultura de reino. Cultura de reino. ¿Cuántos dicen amén? Cultura bíblica, cultura de reino. Pero por favor, además de altar, cultura de reino, cultura de bendición. Todos los días yo bendigo a mis hijos. Todos los días. Todos los días. Que me escuchen, que salga de mi boca. Los afirmo: eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios. Usted no puede escatimar un centímetro en lo que salga de su boca. Serás grande, predicarás la palabra, avanzarás, afirmarás. Nadie te tiene que confundir. Tu sexo es o hombre o mujer. Aquí no hay grises. La biología no tiene grises. Los cromosomas no tienen grises. XY. ¿Sí o no? Pero alce sus manos al cielo. Y ahí donde está, bendiga a su familia. Bendiga a su familia. Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Y te damos la bienvenida a nuestras celebraciones. Nuestra misión es conectar personas a través del amor, poder sobrenatural y paternidad de Dios, que reflejen el carácter de Cristo y que sirvan como instrumentos de transformación en la familia, la comunidad, las instituciones y todas las esferas de la sociedad. Este es el día que hizo el Señor. Prepárate, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Bienvenido a tu iglesia. Y de FUB somos todos.